Buenos días para todos nuevamente. Nuevamente, bienvenidos a todos los participantes a este webinar, eh, especialmente a nuestros clientes en México, en Chile y en Brasil, y claramente a todos los en el país. Bien, vamos a darle paso a nuestra webinar que hemos denominado Evite sanciones por la no implementación oportuna en los programas de cumplimiento. Para esto hemos definido una agenda con 7 temas que vamos a abordar en compañía de Alejandra, la coordinadora del equipo de compliance en aquí. Y básicamente voy a hacer un resumen para que todos tengamos un contexto de los temas que abordaremos. Iniciaremos con los programas de cumplimiento vigentes en Colombia. Abordaremos el programa de lavado de activos, el programa de transparencia y ética empresarial, asociado para las empresas del sector real, y el programa de transparencia y ética empresarial asociado a las entidades sin ánimo de lucro. Luego daremos los plazos en que se deben implementar ambos programas de acuerdo a un calendario ya establecido con base en las circulares básicas que rigen en la materia. Abordaremos posteriormente qué entidades supervisoras del gobierno tienen el control y vigilancia de los diferentes sectores de la economía y qué programas se deben implementar para cada uno de estos sectores. Ya el tema 5 de las sanciones vigentes lo abordará Alejandra, en donde indicaremos con base en la norma cuáles son las sanciones que hay por no la implementación oportuna, que es bien importante que lo tengamos presente pues, para evitar algún riesgo que pueda tener nuestra compañía si somos obligados de acuerdo con nuestros ingresos o activos que tenga la compañía en el año inmediatamente anterior, es 2022. Y queremos compartir con ustedes un programa de cumplimiento que es relacionado con la protección de datos personales, la normatividad vigente. Vamos a verlo muy general para que tengamos ese entendimiento y las responsabilidades que tenemos en nuestras organizaciones de tener estos programas. Y finalizaremos con unas recomendaciones que son bien importantes para todos los programas de cumplimiento y la manera como se deben abordar para tener un éxito dentro de nuestras organizaciones. Nuevamente les recordamos que las dudas que puedan tener frente al desarrollo de este webinar las deben analizar en el correo que inicialmente se compartió o en el chat de este webinar, que nuestro equipo de mercadeo estará atento a resolver cada una de sus dudas. Ahora bien, entonces iniciemos con nuestro primer tema. Los programas de cumplimiento que vamos a abordar hoy básicamente son 2. El primero es el de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, SAGRILAB. Este programa de cumplimiento, la entidad del gobierno que lo vigila es la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades tiene una circular básica jurídica, del 24 de diciembre, la 100.000 o 40 número 16, es la que rige el marco para los programas de lavado de activos SAGRILAB. En esta norma se expresa claramente quién es el órgano superior dentro de la compañía que debe aprobar y gestionar cada una de las actividades enmarcadas en este programa. Adicionalmente, la Superintendencia de Sociedades en esta circular indica cuáles son los reportes que se tienen que realizar. Y básicamente, para el programa de SAGRILAB se deben hacer varios reportes, que es nombrar al oficial de cumplimiento e informarle a la Superintendencia de Sociedades, ese se conoce como el informe 58, y adicionalmente para el programa de lavado de activos se tiene que entregar un programa o un informe que se conoce como el informe 50. Para este año, para el año 2023, aún la Superintendencia de Sociedades no ha indicado en qué fecha se debe presentar este informe. Esperamos ya que a mediados del segundo semestre de este año ya tengamos las fechas, pero este es un documento que es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que tienen los programas de lavado de activos. Adicionalmente, este programa de SAGRILAB obliga de forma trimestral a hacer unos reportes a las entidades de control y puntualmente a la UIAF acá en Colombia.
que básicamente uno debe indicar en ese trimestre si al interior de la compañía se han presentado operaciones sospechosas que se deban reportar o una ausencia de operación sospechosa. Vale la pena mencionar que estos reportes simplemente si se genera una alerta se debe reportar, no es algo concluyente que deba tener el oficial de cumplimiento, simplemente si se genera una alerta se debe informar, ya que la autoridad que debe hacer el análisis de si esa información tiene esa relevancia necesaria es la OIAF, pero la obligación del oficial de cumplimiento es, se genera una alerta, informa. Esa es la importancia de esos reportes de manera trimestral. Bien, otro programa también que es generado bajo la norma de la Superintendencia de Sociedades es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, denominado PTEE, que de igual forma el máximo órgano social al interior que lo debe aprobar en la compañía. Y de igual forma que el de SagriLab se debe generar un informe anual que es conocido como el informe 52, en donde básicamente se recoge la información que se tiene establecida en el manual, quién es el oficial de cumplimiento, cuáles son las señales de alerta que se tienen establecidas, si han habido actualizaciones o cambios. De igual forma, este informe 52 aún no hay una fecha para reportarlo. Esperemos a mediados del segundo semestre del 2023 poderlo hacer. Pero pues estos informes lo deben presentar las empresas que estaban obligadas o tenían un programa el año 2022. Las nuevas empresas obligadas o los sujetos que en el año 2023 deben cumplir con este programa, no es necesario que lo presenten. Simplemente tienen que notificar que tienen un programa y que han nominado a un oficial de cumplimiento. Repito, los informes 50 y 52 solamente son para los obligados que estaban vigentes en el año 2022. Bien, adicional a este informe se debe reportar a la Secretaría de Transparencia en caso de conocer un hecho de corrupción y soborno transnacional. Y quiero precisar algo acá bien importante. El programa de lavado de activos lo que busca mitigar son los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. El programa de SagriLab. El programa de transparencia y ética empresarial lo que mitiga son los riesgos de corrupción y soborno transnacional. ¿Por qué esta aclaración? Porque en el caso que se presente un evento de corrupción y soborno transnacional, a la entidad que se le debe informar es a la Secretaría de Transparencia. En caso que se presente una alerta frente a un riesgo de lavado de activos, una alerta tiene que ser confirmada, se le debe informar a la UIAF. Por eso esa diferencia de cada una de las entidades a las que se le debe hacer este reporte. Bien. El tercer programa es el de protección de datos personales. Este marco regulatorio está bajo la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. De igual forma, el máximo órgano social al interior de la compañía es el que se encarga de aprobar el manual y el oficial de cumplimiento de protección de datos personales debe presentar un informe de su gestión de forma anual. Y adicionalmente debe hacer unos reportes cada 2 veces al año de los registros de las bases de datos que tiene al interior la empresa. Pero más adelante Alejandra les dará detalles de este programa para el entendimiento de todos los presentes. Bien, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá el año pasado generó una circular en donde a todas las entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo a unos topes de ingresos activos, debían implementar un programa de transparencia y ética empresarial. Este programa de transparencia y ética empresarial, de igual forma se tenía que dar aviso y conocimiento al máximo órgano social de la empresa y se le debía informar a la Alcaldía Mayor de Bogotá quién era el oficial de cumplimiento, remitir el programa y como el programa de transparencia y ética empresarial generado por la Superintendencia de Sociedades, en caso de presentar una alerta, informar. Bien, entonces estos son los 4 programas que vamos a abordar en este webinar. Continuamos. Bien,
vamos a ver en detalle cada uno de estos programas. Y inicio por el último que mencioné para que sigamos esa línea. Entonces, el programa de transparencia y ética empresarial para las entidades sin ánimo de lucro tiene dos elementos bien importantes de acuerdo a su nivel de ingresos o activos. Las entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo a sus ingresos, que tengan unos ingresos superiores a 1.000 salarios mínimos, debe hacer un programa de ética empresarial integral. Y las que estén por debajo de ese rango deben implementar un programa de transparencia y ética empresarial simplificado. Básicamente está en un tema de controles, de documentación del manual. Sí, de alguna manera es un poco más suave o frente al principal, pero básicamente lo que busca es mitigar los riesgos asociados a corrupción y a soborno transnacional. Estos programas deben incluir dentro de su política un protocolo que incluya si hay una entrega y ofrecimiento de regalos, cuál es la política que se tiene, si se van a hacer contribuciones políticas, se debe establecer dentro del manual. Adicionalmente, este documento o el manual tiene que tener un mecanismo de debida diligencia que no es más que conocer a mi contraparte, quienes están involucrados con mi entidad sin ánimo de lucro. Adicionalmente, debo establecer cuáles son los controles y las auditorías que voy a hacer para verificar el cumplimiento de lo establecido. Y en caso de que se llegue a presentar un incumplimiento de cada una de las actividades que he enumerado en el manual, debo definir cuál es el proceso interno que se va a seguir y las sanciones que van a tener en caso de ese incumplimiento. Bien, ahora este es el programa de transparencia y ética empresarial que es emitido o vigilado por la Superintendencia de Sociedades. Y básicamente lo que se busca con este programa, igual que el anterior, es crear una cultura ética y transparente dentro de las empresas, buscando mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Y en caso de que tenga una alerta frente a la operación que he desarrollado en mi compañía, debo informarlo de manera inmediata a las entidades de control. Y ellos se van a encargar de verificar o analizar que la información que estoy entregando tiene el sentido o hacen los análisis correspondientes. Pero tal vez aquí lo más importante es que si se genera una alerta, yo la debo informar. Como oficial de cumplimiento, que es la persona encargada de monitorearlo, debo compartirlo con las autoridades pertinentes. Ya las autoridades pertinentes confirmarán si esta información tiene la importancia o la relevancia para continuar un proceso. Pero yo como compañía debo informar a las autoridades de una alerta que se ha establecido con base en mis manos. Bien, frente al programa de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, SAGRILAS, lo que se pretende con este programa y lo que busca es prevenir y detectar los riesgos de financiación del terrorismo, lavado de activos y financiación y proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Cómo hago esta prevención y esta detección? Por medio de un manual donde establezca cuáles son los procedimientos que debe seguir la compañía, cuáles son los controles y riesgos a los que estoy asociado. Y cada compañía tiene o cada sector de la economía tiene unas condiciones diferentes y una particularidad. Por eso los controles que voy a asociar a cada compañía tienen que ser dirigidos al sector al que pertenezco. Y con base en esos riesgos que he identificado, genero unos controles y mitigo que no se me vaya a materializar ningún riesgo. Y en caso de que ese control que he establecido haya sido vulnerado o se haya materializado un riesgo, lo informo de manera inmediata a la OIAF mediante un reporte de operación sospechosa, como se denomina, ROS. O en caso que en ese trimestre, como lo mencionaba anteriormente, que se deben realizar los reportes, si no se ha presentado ninguna operación, informo a la autoridad, a la OIAF, que en ese periodo de tiempo no se presentó ninguna situación sospechosa que deba ser de conocimiento para ellos. Bien, como lo he mencionado anteriormente, la figura al interior de la compañía
que es responsable de monitorear y verificar que se cumpla lo establecido en los manuales es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene unas características muy puntuales con base en la norma, que las estamos acá viendo en esta presentación. Y este oficial de cumplimiento, bien sea para mitigar los riesgos de lavado de activos o para mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional, que es el programa de transparencia y ética empresarial, tiene que tener unas condiciones puntuales. Y básicamente es, y tal vez lo más importante, es su independencia dentro de la compañía, ya que al tener esa independencia en la compañía le permite tomar las acciones necesarias. Claro está, ir de la mano con la administración, pero la independencia le permite generar sus reportes en caso de que se quiera, necesite presentar, generar las alertas y sobre todo trabajar de la mano con la administración para que si los procedimientos que se tienen establecidos o los controles son vulnerables, actualizarlos y generar un control robusto de tal manera que se busque mitigar el riesgo. Es por eso que este oficial de cumplimiento tiene que tener un conocimiento previo y certificado en temas, bien sea de lavado de activos o corrupción y soborno transnacional, porque estos cursos o estas experiencia que se adquiera técnicamente o académicamente va a permitir proteger los intereses de la compañía y asegurar que cumple con lo establecido. Para eso, el oficial de cumplimiento pues debe contar con el apoyo de un equipo de trabajo, unos elementos técnicos para procesar la información en el entendido que el volumen de operaciones que pueda tener una compañía es importante, pues debe contar con los recursos técnicos que le permitan que su gestión sea la adecuada. Bien, vamos a ver la normatividad vigente para los programas de cumplimiento. E iniciamos por el programa por el programa de transparencia y ética empresarial de las entidades sin ánimo de lucro. Para el caso de Bogotá, la Secretaría Jurídica Distrital, el año 2022, con la circular básica 058, generó la instrucción para que las entidades sin ánimo de lucro implementaran los programas de ética empresarial. Y había definido un plazo inicial del 31 de mayo de 2023. Pero bueno, como bien saben, estas fechas en Colombia a veces son modificables. En este año, del 2023, la misma Secretaría Jurídica, por medio de la circular 013, amplió la vigencia para la implementación. Ya no es el 31 de mayo de 2023 de este año, sino lo amplió para el 31 de mayo de 2024, la fecha límite para hacer la implementación. Ahora bien, esto nos permite que podamos desarrollar la implementación en las diferentes entidades sin ánimo de lucro con el tiempo adecuado para que se ajuste el procedimiento, para que se alineen los controles. Ya en el entendido, si ustedes o una empresa que sea una ESAL tiene y está obligada, pues todavía tenemos un plazo o tienen un plazo hasta el 31 de mayo de 2024 para hacer la implementación. Y al hacerlo con este tiempo, pues le da la oportunidad, bien sea a la persona encargada o al consultor que va a desarrollar la tarea, ajustar en el tiempo adecuado y alinear este programa al interior de la compañía. Para el caso del programa de transparencia y ética empresarial que fue expedido por la Superintendencia de Sociedades, este sí tiene una línea de tiempo más amplia y básicamente inicia en el año 2016 con una circular expedida, la número 3 de 2016. Luego, posteriormente, en el 2021, recoge toda la información que tenía del año 2016 y genera dos circulares, la número 11 y 12, que básicamente son el marco para este programa. Acá se fijan y se determinan claramente cuáles son los sujetos obligados, qué debe tener el manual, quién es el responsable de su seguimiento y control, que es el oficial de cumplimiento. Y ya para el año 22 saca
le da alcance a la circular del año 2021, puntualizando unos temas, pero básicamente el marco normativo para el programa de transparencia y ética empresarial es el expedido en el año 2021. Bien, para el caso del programa de lavado de activos y financiación del terrorismo SAGRILAB, este sí tiene una línea de tiempo mucho más amplia, porque como bien lo saben o lo compartimos también para todos, eh, las entidades financieras o el sistema financiero de tiempo atrás por el Acuerdo de Basilea ha tenido que implementar diferentes programas. Y el sector real no fue ajeno a esta situación. Entonces, básicamente desde el 2006 se genera con la ley 1121 una norma de prevención y detección del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Luego ya en el año 2012, por medio del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional al que Colombia hace parte, se generan las 40 recomendaciones. Y en estas 40 recomendaciones se incluye ya puntualmente y se le da línea legal para que las entidades o empresas del sector real inicien en la implementación de estos programas. Es por eso que en el año 2017 la Superintendencia de Sociedades genera una circular básica en torno al tema, recogiendo lo establecido en las 40 recomendaciones del GAP. Y ya es en el 2020 donde realmente recoge todo un documento y lo unifica, en donde define unos topes, mejor baja los topes, porque anteriormente habían empresas obligadas, pero los topes por ingresos o activos eran superiores. Ya en el año 2020 define unos topes de 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y abre por diferentes sectores de la economía de acuerdo al riesgo que podrían tener y baja bien sea los ingresos activos para que estos sujetos obligados implementen el programa de lavado de activos. Es por eso que, como lo mencionaba anteriormente, ya estas circulares básicas recogen todo lo establecido desde el año 2006 en la circular básica jurídica del año 2020, en donde se consolida todos los sujetos obligados, sectores de la economía, enumera cada una de las empresas que son obligadas para tener este programa de cumplimiento de lavado de activos. Bien, en estas circulares se establecen claramente cuáles son los obligados y los plazos a implementar para el año 2023. Y eso es lo que queremos compartir. Bien, para el programa de transparencia y ética empresarial, también para el de lavado de activos, me adelanto un poco, la fecha máxima para implementar es el 31 de mayo de 2023. ¿Y quiénes son los obligados hasta el 31 de mayo de 2023? Entonces, se abren unos criterios importantes. Con base al cierre de los estados financieros del año 2022, del año inmediatamente anterior, las empresas que hayan tenido ingresos o activos superiores a 30.000 salarios mensuales legales vigentes deben tener este programa. Adicionalmente, si celebran o tienen relaciones con entidades gubernamentales, ya el nivel de estos ingresos se disminuye y son 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es bien importante tener este criterio claro porque si usted tiene relaciones con el Estado, debe y tiene esta cantidad dentro de sus ingresos en el año 2022, está obligado a tener un programa de transparencia y ética empresarial. Y su fecha límite es el 31 de mayo de este año 2023. Ahora bien, les mencionaba los sectores de la economía donde puntualmente ya los niveles de ingresos activos no son los establecidos en general, sino puntualmente para el sector farmacéutico, construcción, manufactura, minero energético, tecnología. Bueno, este listado de sectores, ya los ingresos son inferiores. Los ingresos del año 2022 deben ser de 3.000 salarios mensuales legales vigentes, baja sustancialmente frente a los otros sectores. Es por eso que si su compañía está dentro de estos sectores, básicamente con base en su información financiera,
está obligado, si cumple con los topes, a tener un programa de transparencia y ética empresarial. Para el caso del programa de lavado de activos, SAGRILAV, igual que el programa de transparencia y ética empresarial, para todos los sectores, el sector real, que tenga ingresos o activos superiores a 40.000 salarios mensuales legales vigentes, debe tener un programa de cumplimiento. Pero si el sector al que pertenece la empresa es inmobiliario, comercialización de pérdidas preciosas, servicios jurídicos o contables o sector de construcción y ahora los activos virtuales, los ingresos activos iguales serían inferiores a 30.000 salarios mensuales legales vigentes. Noten ustedes la diferencia que para estos sectores puntuales baja considerablemente cuáles son los sujetos obligados. Y ya lo mencionaba, pero quiero reiterar, la fecha máxima para la implementación es en este mes, 31 de mayo de 2023. Bien, para el programa de transparencia y ética empresarial que expidió la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, definió unos intervalos con base en los últimos 2 dígitos del NIT de quién eran los obligados a implementar. Como lo he mencionado, el plazo máximo va a ser hasta el 2024, hasta el 31 de mayo. Y básicamente van a ser en las 4 primeras semanas del mes de mayo y la primera del mes de junio, con base en los últimos 2 dígitos del NIT. Dependiendo de los últimos 2 dígitos del NIT y el nivel de ingresos que tenga la ESAL, pues debe reportar a la Secretaría Jurídica el nombramiento de su oficial de cumplimiento y el programa que tiene establecido. Bien, frente a los obligados para la implementación del programa de protección de datos personales, básicamente aquí la norma indica algo que es bien interesante y quiero leerlo tal cual como está citado en la norma. Si la empresa recolecta, almacena, usa o circula datos personales, bien sea archivos físicos o electrónicos, debe tener un programa de protección de datos personales. En ese orden de ideas, todas las empresas almacenan, tienen información, tienen datos personales de sus empleados o de un proveedor o de un cliente. Y deben informar que tienen este programa. Entonces, básicamente aquí todas las empresas deberían tener un programa de protección de datos personales. Queremos compartir con ustedes cuáles son las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de cada uno de estos programas. Y entonces, aquí hemos presentado en medio de un organigrama cuál es esa jerarquía que tienen los encargados de vigilar los programas de cumplimiento. Y básicamente, pues, desde la Presidencia de la República o la Vicepresidencia de la República, están cada uno de los órganos de control bajo su directriz. Y estos órganos de control, que sea la Superintendencia de Sociedades, que vigila las empresas del sector real, generó los 2 marcos regulatorios, del lavado de activos y el de ética empresarial. Y para el caso del programa de ética empresarial, la Secretaría de Gobierno de Bogotá para las entidades sin ánimo de lucro. Bien, básicamente es lo que estaba mencionando hace un momento. Cada una de estas superintendencias tiene establecido claramente qué programas son los que ellos vigilan, cuáles son los sectores de la economía a los que está dirigido y cuáles son las entidades que regulan y hacen seguimiento oportuno de lo establecido en cada una de esas circulares básicas. Bien, ya con esto finalizo los 4 primeros temas presentados. Quiero darle paso a Alejandra para que continúe con las acciones vigentes. Gracias, Fernando. Bueno, estimados, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Vamos a continuar con las sanciones vigentes por el incumplimiento de la normatividad. Como bien lo mencionaba Fernando,
la Superintendencia de Sociedades, mediante su circular externa 100-00016, establece en su numeral 8 las sanciones por incumplimientos en materia de Sagrilafto, ¿sí? Esta ley donde nos remite a la ley 222 de 1995, donde nos estipulan dos sanciones a las que podemos vernos inmersos si tenemos algún tipo de incumplimiento. La primera de ellos es una multa económica que va hasta los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que eso a hoy se representa aproximadamente en 232 millones. Pero por otra parte, tenemos unas multas o unas sanciones administrativas que imparte la misma Superintendencia de Sociedades, y estos son unas investigaciones que no van únicamente al oficial de cumplimiento, sino que, como lo vemos acá, son unas investigaciones que inician desde la empresa al máximo órgano social, representantes legales y demás, y asimismo al oficial de cumplimiento. Es decir, el SAGRILAFT lo que hace es como estipular la obligatoriedad de cumplir con cada uno de sus lineamientos, pero que su régimen no aplica únicamente a la compañía como tal, sino a todos los responsables de ello. En este momento la Superintendencia de Sociedades ya ha iniciado con las auditorías de vigilancia y control hacia las entidades que están obligadas a implementar este sistema. ¿Qué están vigilando ellos en principio? En la parte de estructura, un nombramiento. Que exista un nombramiento del oficial de cumplimiento mediante el máximo órgano social, bien sea asamblea, junta directiva, junta de socios o quien haga sus veces. Por otra parte, es importante que nosotros dentro de ese manual de SAGRILAFT contengamos ahí en este documento cuáles son las competencias e inhabilidades del oficial de cumplimiento. Y por otra parte, es bien importante que el oficial de cumplimiento esté impartiendo las capacitaciones inicialmente a los colaboradores de la compañía. Esto, digamos, en principio son unos de los ítems que está validando en este momento la Superintendencia de Sociedades. Por otra parte, están validando también que las compañías cuenten con una matriz de riesgos, que ésta se encuentre segmentada conforme a lo que ellos establecen en sus circulares externas, que nosotros estemos haciendo un análisis a todas nuestras contrapartes, clientes, proveedores, colaboradores, inclusive socios accionistas. ¿Cómo hacemos ese análisis? Mediante las debidas diligencias, el conocimiento como tal de nuestras contrapartes. Adicional a ello, están validando que nosotros al interior de las compañías contemos con esos manuales y procedimientos para mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, lo otro que están validando es que al interior de la compañía contemos con unos controles y mecanismos para poder mitigar esas alertas o esas amenazas que identificamos dentro de las compañías. ¿Qué más está validando la Superintendencia de Sociedades? Perdón. Que nosotros realmente estemos cumpliendo con la presentación de los informes. Como lo mencionaba Fernando al inicio del webinar, nosotros como oficiales de cumplimientos debemos garantizar que estemos realizando la presentación de los informes trimestrales, que en principio son las ausencias de reportes de operaciones sospechosas ante la OIAF, y asimismo, cuando tengamos el conocimiento de una operación sospechosa, que lo hagamos de manera inmediata. Tengamos en cuenta que la presentación de los AROS, que son los reportes trimestrales que presentamos ante la OIAF, tienen unas fechas de vencimiento. Por otra parte, hablando ya acerca del programa de transparencia y ética empresarial, mediante la circular externa 011 del 2021, la Superintendencia de Sociedades también nos habla acerca de estas sanciones en las que podemos incurrir en el caso de tener algún incumplimiento o, de hecho, no contar con la implementación del mismo sistema. Adicional a ello, en enero del año 2022, la Secretaría General del Senado expidió la Ley 2195. Mediante esta ley, que buscara ampliar esas medidas sancionatorias en todo lo que es materia de transparencia y prevención de corrupción y soborno, ¿sí? En el artículo número 3 de la Ley 2195 y en el artículo número 4 encontramos cuáles pueden ser esas sanciones que puede imponer la Superintendencia de Sociedades en el momento de incumplir con la misma circular 011 del 2021.
¿Qué hace en principio la Superintendencia de Sociedades? Ellos lo que hacen es investigar y sancionar administrativamente tanto a las sociedades colombianas como a las sucursales y sociedades que puedan tener estas empresas en el extranjero. ¿Cuáles pueden ser como esas principales multas o sanciones que impone la Superintendencia de Sociedades al momento de encontrar un incumplimiento que no se cuenta con el programa de transparencia y ética empresarial? Es muy similar a lo que veíamos ahorita con el Sagrilauta. Entonces también se contemplan multas económicas que van hasta los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, aproximadamente los 232 millones de los que hablábamos hace un momento. También se puede ordenar que parte de esa multa económica que impone la Superintendencia de Sociedades sea destinada para implementar y mejorar el propio programa de transparencia y ética empresarial de la compañía. Asimismo, nos pueden inhabilitar para contratar con el Estado. Hay algo acá muy importante y es que en el momento que nosotros incurramos en una sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades, esta sanción que nos impone la Super es publicada en su página y pues puede durar bastante tiempo allí publicada. Y otra de esas amonestaciones de la Superintendencia es la prohibición de recibir incentivos y subsidios por parte del gobierno hasta por 10 años. Por ejemplo, como los alivios que nos dieron a las compañías cuando se presentó la pandemia. Ahora, de otra parte, para el régimen sancionatorio de protección de datos personales, la Superintendencia de Industria y Comercio ha ya impuesto algunas multas o sanciones a las compañías, en principio, por desacatar su norma. En segundo lugar, por hacer una divulgación de los datos sensibles, que ya en un momento vamos a ahondar un poco más en el tema. En tercer lugar, por no solicitar autorización previa a los titulares de la información que se está tratando, por no contar con políticas de tratamientos de datos personales al interior de la compañía, por no contar con medidas de seguridad adecuadas y por no realizar el registro en las bases de datos nacionales. ¿Sí? Estas son unas multas que interpone la Superintendencia de Industria y Comercio, que igual pueden ser económicas o pueden ser administrativas. Estas multas, digamos que no tienen un tope en específico, sino que también depende como en lo que haya incurrido la empresa para poder imponer estas sanciones. Ahora bien, vamos a hablar un poco más acerca del programa integral para protección de datos personales. Con base a lo que decía Fernando, básicamente la norma es muy clara cuando nos dicen en su compañía almacenan, usan, circulan datos personales, bien sea mediante archivos físicos o electrónicos. Ya con esa primera anotación, pues varios de nosotros vamos a decir, sí, nosotros recolectamos datos de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, entre otros. ¿Qué pasa? Resulta que mediante el decreto 1377 del año 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció que las entidades sin ánimo de lucro, en principio, que superaran las 100.000 VTs, debían contar con este programa de protección de datos personales. Para lo que eran las ESALes, las entidades sin ánimo de lucro, tenían un plazo para implementarlo hasta el 30 de noviembre del 2018. Pero adicional a ello, digamos que no son únicamente las entidades sin ánimo de lucro quienes tienen como la obligatoriedad de contar con un programa de protección de datos personales, sino que hay otro tipo de sectores, por ejemplo, los trabajadores autónomos, las propiedades horizontales, las pymes, entre otros. Este grupo de empresas en general tenían un plazo para implementar el sistema de protección de datos personales al 31 de enero del 2019. ¿Qué significa que nosotros contemos con un sistema de protección de datos personales? En principio, nosotros como empresa debemos cumplir con 3 criterios. El primero de ellos es que nosotros como empresa estemos garantizando que estamos protegiendo los derechos de los titulares, de todas y cada una de esas personas de las que estamos recolectando datos. En segundo lugar, que nosotros estamos dando una respuesta oportuna a los requerimientos de esos titulares. ¿Por qué? Como lo dice la Constitución Política en sus artículos número 15 y 20,
Yo como titular de la información tengo derecho a rectificar esa información, actualizarla, inclusive a desistir de pronto de esa base de datos en la que me tiene la empresa porque ya no quiero que sigan haciendo uso de mis datos personales. Esto es uno de mis derechos fundamentales como titular. Y la tercera condición, o más bien requerimiento de este sistema de protección de datos personales, es que yo como empresa esté utilizando únicamente esos datos cuando hayan sido autorizados por el titular. Ahora bien, vamos a ver unas definiciones del Programa Integral de Protección de Datos Personales que son muy importantes. Entonces, en principio, ustedes dirán, bueno, ¿y quién es el titular? Entonces, el titular soy yo, persona natural, a quien me van a someter los datos. El segundo de ellos es el tratamiento. Entonces, ¿qué es el tratamiento? Es la operación en conjunto de operaciones sobre las cuales van a hacer uso de mi información. Entonces, es cuando yo doy esa autorización a un tercero para que con mi información haga validaciones o me incluya en una base de datos dependiendo de la finalidad que tenga. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es mi nombre, mi correo electrónico, mi teléfono, mi dirección, entre otros. También vemos un rol muy importante acá que es un responsable. El responsable no es únicamente, digamos, como el oficial de cumplimiento, llamémoslo así, sino que, por ejemplo, desde la empresa tenemos varios responsables. Son todas esas personas que de una u otra manera hacen uso de las bases de datos para recolectar datos de terceros. Entonces, por ejemplo, resulta que desde el área de recursos humanos yo manejo una base de datos para el pago de nómina, para la liquidación de los parafiscales, para presentar las novedades, entre otros. Yo ahí como líder del área de recursos humanos ya soy un responsable, pero resulta que desde el área de compras yo también tengo ahí un listado de varios proveedores, ¿sí? Y almaceno información de esos terceros. Y ahí yo estoy siendo una persona responsable del uso de esos datos personales de ese tercero. Mm, Hay otra figura que es un encargado. Este encargado nosotros también lo catalogamos como el oficial de cumplimiento de protección de datos personales. ¿Por qué? Resulta que ese encargado es la persona que por sí misma va a definir cuál es la finalidad de esa base de datos que está recolectando, ¿sí? Pero adicional a ello, hay otra serie de datos que nosotros manejamos. Por ejemplo, está también el dato sensible. Ese dato sensible es, por ejemplo, esa información que caracteriza las cualidades como tal de una persona, como por ejemplo lo es su sexo, su raza, su preferencia política, entre otros. También hay un dato muy importante que son los datos de los menores de edad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a vincular a la compañía un nuevo colaborador, resulta que este colaborador nos va a suministrar información de sus hijos y demás. Al ser menores de edad, nosotros debemos contar con autorización del tutor o del padre de ese menor de edad para realizar un tratamiento de esos datos personales, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros esa autorización? Resulta que la ley 1581 del 2012, en su artículo número 9, nos habla de que sí o sí nosotros debemos contar con una autorización para tratar la información de los titulares. Hay unos casos en específico en los que nosotros no requerimos contar con una autorización, como por ejemplo cuando lo son datos para una entidad pública, por una orden judicial, por una urgencia médico, para fines históricos o estadísticos, que son como las encuestas que realiza el DANE, y para el registro civil de las personas. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿yo cómo hago para obtener la autorización de una persona? Hay tres maneras de obtener autorización de una persona. La primera, que es mediante un medio escrito. Entonces, por ejemplo, nos van a vincular como proveedores a sus compañías y nos entregan un formato de vinculación. Allí nos dicen que cuentan con una política de protección de datos personales y van a recolectar información como el nombre del tercero, el NIT, el nombre del representante legal, la cédula, entre otros datos, ¿sí? Ahí cuando nosotros firmamos, ya estamos dando nuestro consentimiento por escrito de que estamos
informados de que esa información va a ser sometida a un tratamiento de datos. Hay una segunda manera que es mediante una forma oral. Entonces, por ejemplo, me voy a comunicar al call center de mi banco porque tengo un problema con mi tarjeta de crédito. Generalmente cuando nosotros llamamos nos atiende el operador y nos dice que nuestra llamada está siendo grabada y monitoreada y que si deseamos conocer la política de protección de datos personales, podemos conocerla mediante la página o le podemos solicitar un correo, etcétera, etcétera. Cuando estamos en esas llamadas, automáticamente nosotros ya estamos dando la autorización para tratar nuestros datos personales. Igual, por ejemplo, cuando llamamos a una EPS, solicitar una cita médica, el conmutador nos da unas opciones. Ahí generalmente también se hace como conocimiento, nos dan a entender a nosotros que se van a tratar nuestros datos personales. Y hay una tercera manera de obtener esa autorización que es por una conducta inequívoca. ¿Qué es esa conducta inequívoca? Resulta que yo me voy a postular para un cargo a una compañía y en mi hoja de vida yo tengo unas referencias. Tengo unas referencias laborales, tengo unas referencias personales. Donde me estoy postulando, pues esa compañía hace las llamadas para verificar que efectivamente yo en su momento sí laboré en la otra compañía, llaman a confirmar la información de las personas que yo referencié para saber que efectivamente me conocen. Ahí es una conducta inequívoca, simplemente hacen la llamada, confirman las referencias y ahí ya finaliza esa autorización. Digamos que tiene una destinación específica y va hasta cierto momento. Ahora bien, resulta que para la implementación del programa integral en gestión de datos personales, lo primero que nosotros debemos hacer es contener una política de protección de datos personales. ¿Qué debe contener esta política? En principio, debe contener la estructura administrativa y detallar allí el responsable y el encargado de la adopción, implementación y monitoreo de esa política que nosotros ya implementamos. Asimismo, nosotros debemos incluir dentro de esa política de protección de datos personales esas medidas o esas auditorías que nosotros vamos a empezar a impartir con todas las áreas de la compañía para que esos lineamientos que nosotros inicialmente contemplamos en la política de protección de datos personales estén acorde con las demás políticas de las demás áreas, demás políticas o procedimientos. Adicional a ello, es importante tener un inventario de las bases de datos. ¿Qué es eso del inventario? Como lo comentaba hace un momento, resulta que nosotros manejamos en las compañías diversas bases de datos. Entonces podemos tener una base de datos para los colaboradores y estas bases de datos puede que tengamos una, no sé, por ejemplo, para la entrega de dotación, otra para la liquidación de la nómina, otra de las personas que ya no hacen parte de nuestra planta activa, etcétera, etcétera. Adicional a ello, debemos contar con unos programas de capacitación y sensibilización hacia los demás responsables que manejan estas bases de datos, que es importante que contemple entonces esta política de protección de datos personales. Debe contemplar 4 características. Lo que hablábamos en inicio, un responsable, que es la persona que decide sobre esas bases de datos. Esa es la persona que nosotros catalogamos como responsable u oficial de cumplimiento, como lo queramos llamar. En segundo lugar, ¿cuál es la finalidad de esas bases de datos? Yo como responsable, ¿para qué estoy recolectando la información de terceros? La tercera es que en esta política de datos personales debemos contemplar también una línea de comunicación. Yo sé que de pronto desde el programa de transparencia y ética empresarial en las empresas que ya se cuentan con ello, nosotros tenemos establecida una línea de denuncias, pero como bien sabemos, esta línea ética es más para denuncias sobre actos que van en contra del programa de transparencia, actos asociados al soborno, a la corrupción y demás. ¿Cuál es nuestra recomendación acá? Que nosotros como compañías implementemos una línea de comunicación, pero netamente para el programa de protección de datos personales, porque más adelante les voy a contar un poquito, pero resulta que nosotros tenemos que presentar unos informes ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y allí que nos solicitan que nosotros semestralmente realicemos un reporte en número de las peticiones, quejas, recursos y demás que nos hayan solicitado los titulares.
Si nosotros empezamos a manejar la misma línea de comunicación que tenemos para el programa de transparencia y ética empresarial, por ejemplo, no vamos a tener como la facilidad de clasificar las denuncias que se han presentado desde el programa de transparencia y ética empresarial por las solicitudes que nos realizan directamente nuestros titulares. Entonces, por ejemplo, no sé, en el primer semestre recibimos 20 solicitudes para actualizar los datos de algunos titulares. Entonces, por esto sí es la recomendación de que se cuenten con líneas diferentes. Y la cuarta condición que debe contemplar este programa de protección de datos es el medio de divulgación. Si bien es cierto, yo ya cuento con una política de protección de datos personales, ahora, ¿dónde la voy a hacer pública? En mi página, en mi empresa, la tengo impresa, la tengo publicada, pero como recomendación y por facilidad, aconsejable que la publiquemos mediante nuestra página web. Bien. Ahora, desde el máximo órgano social o la alta gerencia también hay algunas responsabilidades. La primera de ellas es designar un oficial de protección de datos personales que viene siendo esa figura de responsable de la que hemos venido hablando durante el webinar. Asimismo, deben aprobar y monitorear que esa política del programa de protección de datos personales efectivamente se esté monitoreando. ¿Cómo la monitoreo yo? Validando que todo lo que ya establecí en esa política lo estoy alineando con cada una de mis áreas. ¿Cómo lo alineo yo? Alineando las políticas, los procedimientos, haciendo actualización en mis formatos donde le indico a todos mis clientes y proveedores que contamos con una política de protección de datos personales, que estamos solicitando esa autorización para X finalidad. Bien. Y por último, es importante presentar informes al máximo órgano social o a ese órgano directivo con la gestión que se ha realizado en la implementación y puesta en marcha del sistema de protección de datos personales. Ahora, voy a saltarme un poquito ya que estamos hablando como del responsable del oficial de datos personales. Es importante que esa persona que nosotros designemos como responsable u oficial de protección de datos personales sea la persona encargada que cuente con el conocimiento para dar trámite a la línea de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como oficial de cumplimiento voy a establecer, por ejemplo, una política con los tiempos de respuesta para las peticiones, para las quejas, para los reclamos de los titulares, ¿sí? Que yo tenga la capacidad de gestionar esas reclamaciones de los titulares. En segundo lugar, ese oficial de cumplimiento debe velar porque la implementación y el cumplimiento del sistema se dé de manera oportuna. ¿Cómo hago yo para empezar a alinear las áreas? Sensibilizando con toda la organización la importancia de contar con este programa de cumplimiento, haciendo las capacitaciones de las que hablábamos hace un momento. Y no menos importante, este oficial de cumplimiento debe cumplir con el Registro Nacional de Bases de Datos. Ya en un momento vamos a hablar un poquito más acerca de cuáles son esos reportes que nosotros debemos presentar. Ahora bien, hablemos del régimen sancionatorio. Resulta que la Superintendencia de Sociedades establece 4 sanciones en temas relacionados a protección de datos personales. Como lo mencionaba hace un momento, estas multas o estas sanciones se dan de acuerdo como al incumplimiento que nosotros como compañía hayamos incurrido. Entonces, en principio tenemos unas multas. Estas multas son de carácter personal e institucional y estas pueden ser sucesivas. ¿Qué quiere decir? Si el día de mañana a mí me visita la Superintendencia de Industria y Comercio y ven que yo tengo algún tipo de incumplimiento, ellos me van a dar unas fechas para que yo subsane ese incumplimiento en el que incurrí. Si finalizado ese tiempo, digamos que son 2 meses, la Superintendencia de Industria y Comercio me abarca nuevamente para ver si yo ya subsané esa situación identificada y no la he subsanado, esa multa puede ser sucesiva hasta que yo corrija lo que ellos identificaron. La segunda de ellas es una suspensión. Estas suspensiones se pueden dar más que todo cuando nosotros hacemos divulgación de la información sensible de nuestros titulares. Entonces, por ejemplo, divulgamos información de menores de edad,
divulgamos información, digamos, en nuestras bases de datos, la remitimos a otro tercero sin autorización y contenía información sensible de algunos titulares. Esto nos puede acarrear una suspensión de nuestras actividades hasta por 6 meses. Hay otra que son cierres temporales, entonces cuando yo, digamos, ya pagué una multa, ya tuve una suspensión de los 6 meses, no he acatado las recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, ellos lo que pueden hacer es cerrar temporalmente la compañía. Y ya la más grave de todas son los cierres definitivos. Definitivamente yo no acaté ninguna de los llamados de la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces allí ya ellos pueden determinar que me cierran definitivamente la operación de la compañía. Ahora, hemos venido charlando un poco acerca del registro de bases de datos que nosotros debemos hacer ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces, hay 4 registros que nosotros debemos realizar. El primero de ellos es una actualización anual. ¿Cuándo debo yo hacer esa actualización anual? Entre el 2 de enero y el 31 de marzo de cada año. Digamos que va casi que con los mismos plazos en que nosotros hacemos actualización de nuestras cámaras de comercio. Acá yo que actualizo el nombre del responsable, el nombre de la compañía, la finalidad de mis bases de datos y demás. La segunda de ellas son los reclamos de los titulares. Esto va muy de la mano con lo que les comentaba hace un momento de la recomendación de la línea de comunicación o de esa línea de PQRs que nosotros debemos implementar al interior de la compañía. ¿Por qué? 2 veces al año nosotros debemos realizar el reporte de los reclamos de los titulares ante el registro de bases de datos nacionales. ¿Qué es importante acá? Que nosotros clasifiquemos, por ejemplo, tuvimos 5 peticiones donde los titulares nos decían que requerían que los sacáramos de nuestras bases de datos porque no querían recibir, no sé, por ejemplo, nuestras promociones y demás. Recibimos un reclamo porque el titular había actualizado su información y nosotros le enviamos a un correo que ya no correspondía. O, por ejemplo, porque los titulares solicitaban realizar la actualización de sus datos en general. Entonces, sí es importante que tengamos segmentado, clasificadas como esas denuncias o esos reclamos que podemos recibir de nuestros titulares. Entonces, del primer semestre que se comprende del 1 de enero al 30 de junio, ese primer semestre nosotros lo vamos a reportar los primeros 15 días del mes de agosto, es decir, todas esas PQRs que nosotros hayamos recibido en las líneas de comunicación hasta el 30 de junio de este año, vamos a tener hasta el 15 de agosto de este año para decirle a la superintendencia, recibí 5 peticiones, recibí 5 reclamos, recibí X actualizaciones de los titulares. Ya para el segundo semestre, que pues iría del 1 de julio al 31 de diciembre, nosotros vamos a reportar ese dato ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el registro de bases de datos hasta el 15 de febrero del 2024. ¿Sí? Entonces, digamos que por eso es importante la recomendación que les realizaba hace un momento de contar con una segmentación, una clasificación de esas PQRs que nosotros podemos recibir de nuestros titulares. Acá algo muy importante y es que cuando nosotros hacemos este segundo registro ante las bases de datos nacionales, no quiere decir que yo voy a publicar el nombre de la persona que me colocó la petición, su cédula, su dirección, no. Lo único que nosotros reportamos es el medio mediante el cual recibimos la PQR, que puede ser mediante un medio físico o digital, ya dependiendo cómo lo maneje la compañía. El segundo de ellos son las cantidades. Entonces, lo que les mencionaba, específicamente recibí 5 peticiones, recibí 15. El tercero de ellos son los titulares. Entonces, por ejemplo, en mi base de datos de recursos humanos yo contengo 100 personas. No quiere decir que yo voy, por ejemplo, a detallar el uno a uno de los colaboradores, sino que únicamente voy a impartir, voy a dar a conocer el número en específico, más no el detalle de cada uno de esos 100 colaboradores. Lo otro que yo voy a reportar acá es qué tipo de información estoy tratando yo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy recolectando una información sensible, una información pública, una información privada, etcétera, etcétera. ¿Bien?
En cuanto a las bases de datos nuevas, resulta que cuando nosotros identificamos una base de datos nuevas, vamos a tener 2 meses contados a partir de la creación para registrarla ante el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Cuál puede ser una base de datos nueva? Resulta que desde el área de compras yo tengo ahí estructurada mi base de datos de todos mis proveedores, pero resulta que voy ahora a tener unos contratistas en específico para, por ejemplo, para licitaciones con el Estado, lo que sea, ¿sí? Entonces yo aquí voy a decir, voy a abrir una base de datos nueva en específico para este tema. Yo aquí ya estoy abriendo una base de datos nueva y voy a tener 2 meses entonces para ir ante el Registro Nacional de Bases de Datos e informar que abrí una base de contratistas para la finalidad, entonces no sé, para licitaciones en específica con el Estado, ¿sí? Y contiene, no sé, por ejemplo, 5 contratistas. Esos son los únicos datos que nosotros vamos a reportar, más no información como tal, el NID, la dirección, no, únicamente es el número. Y tenemos un cuarto registro que nosotros realizamos ante el Registro Nacional de Bases de Datos, que son los cambios sustanciales. Estos cambios sustanciales nosotros los debemos realizar máximo en los 10 días hábiles del siguiente mes. ¿Cuáles pueden ser esos cambios sustanciales? Entonces, por ejemplo, el cambio de mi razón social, básicamente es como ese, o la finalidad inclusive de mis bases de datos. Ahora, ya para ir finalizando, pues nosotros quisimos traerles algunas recomendaciones frente a todos los programas de cumplimiento que abarcamos en este webinar, desde el SagriLab, el programa de transparencia, el programa de transparencia para las ESALes y el programa de protección de datos personales. Y es muy importante que nosotros como compañía tengamos en cuenta que el contar con estos programas de cumplimiento nos está dando un valor agregado al momento de ofrecer en el mercado nuestros productos y servicios. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? Que nosotros abordemos estos programas de cumplimiento como un proyecto, porque pues esto nos puede dar un valor importante en el momento de vendernos en el mercado. El segundo es que identifiquemos muy bien los riesgos de nuestras organizaciones. Entonces, durante el transcurso del webinar hablamos un poco de los sistemas de riesgos en específico, como el SagriLab IPT, y allí hay varios riesgos en los que nosotros podemos incurrir, inclusive desde protección de datos personales. ¿Cuáles pueden ser esos riesgos? Las multas y sanciones que yo como organización pueda acarrear por el no acatamiento a la normatividad. El tercero de ellos es aprovechar la obligación de generar una cultura de riesgo en la organización. Por ello, digamos que bien importante que cuando nosotros tomemos la decisión o inclusive seamos sujetos o obligados a cumplir con estos programas, lo divulguemos con toda la compañía. También es importante que estos programas de cumplimiento no queden socializados únicamente al interior de la compañía, sino también con nuestros clientes y proveedores. Además de ello, pues es bien importante que nosotros veamos la importancia de contar con un oficial de cumplimiento. Hay cosas que de pronto normativamente nosotros desde las empresas no lo tengamos bien claro, entonces allí sí es importante levantar la mano, buscar el apoyo con un oficial de cumplimiento y demás. Es importante garantizar que esta persona contenga todo el conocimiento y experticia para tratar estos riesgos y normatividad que exige desde la Superintendencia de Sociedades hasta la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de ello, pues es importante fortalecer las conductas de ética y cumplimiento que pues nos permitan el logro de objetivos empresariales. Entonces, el mensaje acá es, tengamos muy en claro que cuando nosotros adoptamos alguno de estos programas de cumplimiento, estamos también dando un valor agregado no solo para nosotros, sino también hacia nuestras contrapartes. Además de ello, es importante contar con políticas y procedimientos claros que protejan los intereses de las empresas. Lo que hablábamos hace un momento, capacitar no solo a nuestros colaboradores, sino también hacer extensivas estas capacitaciones o esta divulgación de los sistemas hacia nuestros clientes y proveedores, que ellos también tengan en cuenta que nosotros somos empresas que están en cumplimiento con la normatividad colombiana. Y por último, identifiquemos y medamos nuestros controles. Realmente esto nos va a dar ganancia frente a otras compañías en el mercado cuando estamos ofreciendo nuestros productos y servicios. Y ya finalizando, les queremos recordar la encuesta de nuestro evento. Entonces los invitamos a que por favor escaneen el PQR y estaremos atentos al canal de comunicación
para atender todas las inquietudes que hayan surgido en este webinar. Muchas gracias a todos por su participación.